Bien, hermanos, tengan todas y todos muy buenas noches. Academia Cristo le da oficialmente la bienvenida a esta su cuarta lección del curso La Biblia, la llegada del Salvador. Hermanos, en esta noche, pues, así como les mencioné, vamos a estudiar la lección 4 y vamos a estudiar Juan bautiza a Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 1 al 17. Vamos a iniciar con una oración invocando el nombre de nuestro Dios Trino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Bien, hermanos, como es de costumbre, todas las lecciones vamos a estudiar tres objetivos en esta noche. Pues el primero vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Mateo 3 del 1 al 17. Nuestro segundo objetivo, vamos a hacer una clase un poquito práctica también. Vamos, al igual a como le hicimos con las preguntas de considerar, vamos a compartir en grupos pequeños las preguntas de consolidar con un compañero para que vayamos practicando, ¿verdad? Y por último, vamos a hacer una pequeña descripción de las bendiciones que recibimos en el bautismo. Aclaro que en este último objetivo, Academia Cristo le brinda un curso completo sobre los sacramentos, ¿verdad? Que estamos hablando del bautismo y la Santa Cena. Aquí nosotros pues vamos a ver de una manera más leve, más pasajera, lo que son las bendiciones, ¿verdad? Ya más adelante hay un curso donde ustedes van a poder verme un poco más a fondo. Para captar, yo esta noche les traje un video. Yo necesito que ustedes escuchen y lean la letra de ese video, porque yo quiero que ustedes me den su reacción a a la letra de este video. Eh, Vamos a compartirle. Entonces, mire, la pregunta es la siguiente. ¿Qué te reveló la letra sobre el bautismo? ¿Ves? La letra sobre el bautismo. Ya ustedes me dicen si escuchan. Todo bien. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora
Muy bien, hermanos. Entonces, los escucho. Yo capté su atención con ese video. Ah, ¿Qué les reveló las letras acerca del bautismo? ¿Quién desea participar? Ana, Sí, que pues bueno, yo también lo que he entendido igual, que el bautizo pues es el perdón de pecados, ¿verdad? Dice que también, bueno, ya pasando a lo de la tarea, dice que Juan vino a preparar el camino, vino a predicar, ¿no? Y dice que él fue el que bautizó al Señor Jesús y que él sí. decía que no era Bueno, digno de desatar las correas. sí, bueno. De hecho, nosotros, por eso tenemos el paso de considerar, ¿verdad? Y consolidar para que escudriñemos lo que vamos a ver. Enfoquémonos en el video y en lo que reveló las letras sobre el bautismo. Luis, te escuchamos, Luis. Sí, él vino a salvar a los niños que nacieron con el pecado y el diablo fue echado. Bien, ¿verdad? Ahí hay una gran enseñanza también. Y muy bien, Luis. ¿Quién más? A ver. Bueno, buenas noches, Ricarda. Redmi 9T no me dio su nombre para la hora de levantar la lista. No le voy a poder poner presente. ¿Quién más? Bueno, a ver, tenemos en el chat Hermano, el bautismo para todos. Ok. Zenaida dice, el bautismo es para todos. Excelente, Zenaida. Muy buena observación. ¿Quién habló? La señora que habló, la hermana, ¿quién fue? Ricardo, Ah, Ricarda, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos, buenas Ricarda. noches. Mire, leyendo, meditando y, y no llegué así a tanta convicción, pero eh, ahí donde estaba Juan el Bautista, habían saduceos, y habían los fariseos que no creían, que eran personas religiosas. Sí. Entonces, cuando el Señor lo bautiza a Juan, eh, hay un mensaje muy poderoso ahí, más bien, y es visible para todos los que estaban ahí, donde se presenta la Trinidad. Mm, Y eso para mí es algo muy, muy profundo, hermano, bien. donde está Dios el que habla, Jesucristo el que se está Sí. bautizando y el Espíritu Santo. Entonces dice, ¿qué te reveló la letra sobre el bautismo? Es que hay la letra sobre el bautismo, dice, son el bautismo, por ejemplo, se hablan de dos bautismos ahí, el bautismo en agua que vino a ser Juan y el bautismo en fuego, Fuego. que es el del Señor Jesucristo. Entonces yo quiero escucharlo, hermano. Sí. No, dejé de hecho, bueno, no me contestó la pregunta. Ya vamos a escudriñar eso, ¿verdad? El bautismo es uno. Juan Rodríguez. Sobre la letra de la canción, Pastor, nos damos cuenta que está ligado, dice que es ligado a su palabra y la Biblia dice que el verbo se hizo carne y está totalmente congruente pues la letra de la canción con lo que es el bautismo, pues como sacramento, como perdón del pecado, porque precisamente la hermana dice algo que es muy importante, que estuvieron los tres, estuvo la Trinidad completa ahí, pues, o sea, no quedó lugar a dudas de que este acto del bautismo trae perdón del pecado. Ok, muy bien, ¿verdad? Sí, si ustedes lograron notar, ¿verdad? En videos salían niños también, ¿verdad? Y hablaba de que también Dios rescató a niños. Entonces, este es un tema bastante polémico en varias denominaciones, en varias iglesias que dicen que los niños no tienen pecado, que los niños no se pueden bautizar.
¿verdad? Entonces, pero nosotros vamos a estudiar en esta lección, pues un poco el sí, por qué sí el niño necesita también de perdón, ¿verdad? Parte de ello, es el Salmo penitenciario del rey David, 51:5 nos dice que en pecado he sido formado y desde el vientre de mi madre soy pecador. Génesis 4 también revela de que le nacieron hijos a Adán y a Eva conforme a su semejanza. Y la semejanza de Adán en ese momento ya no era con la que él fue creado, semejante a Dios. Él ya estaba en estado de pecaminosidad. Entonces, al él estar en ese estado de pecaminosidad, entonces ya toda la descendencia es pecaminosa. Entonces, muy bien, estas son cosas pues que uno, por eso el video, ¿verdad? Para que ustedes observaran muy bien, sí, a través del bautismo recibimos muchas bendiciones. El video nos dice ahí que somos rescatados del bautismo, ¿verdad? Y algo muy importante que mencionaba Juan también, no es solo agua, ¿verdad? Porque el agua por sí sola, agua es ligada a la palabra. En cuanto al bautismo en fuego y al bautismo en agua que hablan, ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Porque el bautismo es uno, el bautismo que hizo Juan es el mismo que se hace hoy en día también. Cuando habla del Espíritu Santo, se habla más bien de una profecía. Juan estaba viendo más adelante a lo que iba a suceder en el Pentecostés, cuando iban a descender las lenguas de fuego sobre los apóstoles. Entonces, ya vamos a ver eso. Vamos a contar la historia, hermano, ¿verdad? Se cuenta Mateo 3 del 1 al 17. ¿Quién desea contarla o leerla directamente? Yo puedo leerla. Gracias, Sonia. Te escuchamos. Gracias. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no ponéis y no ponséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padres, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, y aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la vez os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. No se escucha. Perdón, ahora, ¿me escuchan? Ahora sí. 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 Bien, bien, ¿verdad? Sí, les decía que algunos comentaristas de la Biblia dicen que el bautismo de Juan era un acto simbólico, ¿verdad? Y hay quienes creen que los que se hicieron miembros de las congregaciones cristianas en esos momentos, posteriormente se volvieron a bautizar, ¿verdad? Pero no es algo así. Más tarde, cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19, cuando él dio por mandato a sus discípulos, por tanto, ir a todas las naciones y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo que nuestro Señor Jesucristo mandó tenía la misma eficacia al bautismo también, igual el de Juan tenía la misma eficacia a este bautismo que mandó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Era un sacramento eficaz que servía de medio de regeneración, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Nótese bien ustedes pueden ver en Marcos 1:4 los discípulos de Jesús y de Juan estaban bautizando simultáneamente. También en Juan 3:22-23 podemos leer esto, ¿verdad? Y no hay una indicación, ¿verdad? Que nos diga que hubiera alguna diferencia entre sus bautismos. ¿Verdad? No había ninguna diferencia. Recordemos que Juan bautizaba con agua y lo que hacía eficaz ese bautismo era la palabra de Dios que él predicaba, porque Juan predicaba, ¿verdad? Y es lo mismo del bautismo hoy en día, ¿verdad? Porque el agua sola por sí sola es, ¿verdad? Pero unido a la palabra es el bautismo que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, en la parte de donde nosotros vemos que el mismo Juan es el que dice que detrás de él viene alguien que va a bautizar con fuego y Espíritu Santo. Él se está refiriendo, recordemos que Juan fue el último profeta enviado por Dios, ¿verdad? Y él está más que nada prediciendo o predijo, ¿verdad? Lo que ocurriría después con la promesa del envío del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad? Entonces, sabemos que el ministerio de Juan no era para ganar seguidores para él, sino guiar a las personas a Jesucristo, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jorge levantó su mano. Sí, ¿me escucha, pastor? Sí, Jorge, te Hola, escuchamos. ¿me escucha claro? Sí, sí, te escuchamos, Jorge. Ahí cuando algunos creyentes dicen que algunos en los evangelios o el libro de Hechos se bautiza en el nombre de Jesús y Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué es eso? ¿Me Mire, lo puede explicar? vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a dedicar un tiempo después de la clase para ver esta pregunta. ¿Ves? Entonces, vamos a avanzar. El que quiera quedarse después de la clase, yo les dije, les recuerdo algo. Esta clase meramente no es, digamos, sobre este curso no es meramente sobre el bautismo. En esta clase vamos a abordar un poco, ¿verdad? Porque lo estudiamos el bautismo como el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero la clase está enfocada en otra cosa, ¿verdad? Vamos a repasar un poco de las bendiciones del bautismo y esa pregunta yo te la voy a contestar, Jorge, si me permitís, después de la clase, porque si yo me pongo ahorita a contestar este tipo de preguntas, yo no doy la clase que corresponde hoy. ¿Les parece? No hay Amén, problema. amén, amén. Ok, después nos quedamos. Recibamos la Perfecto. clase y después nos quedamos. Si yo te tengo Yo, respuesta para ello. No te yo preocupes también me que quedo. sí, Yo yo te también me tengo, quedo que tengo algo parecido. ok, Correcto. yo te tengo respuesta. Entonces, bien, avancemos. Consideremos quiénes son los personajes de esta historia. Juan, Juan, ¿verdad?
Ajá. ¿Quién más? Jesús, 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 nuestro los Señor, fariseos, fariseos, saduceos. saduceos. Ujú. ¿Quién más? Mm. Recuerden las multitudes también. Recuerden que Juan estaba bautizando a una gran multitud desde Jerusalén, Judea, todo el área del Jordán. Se abocaron a Juan para ser bautizados también. Entonces, ahí hay multitudes. Y sobre todo y principal que ustedes ya me mencionaban al inicio, recuerden la Santísima Trinidad, ¿verdad? Estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre. Muy bien. Amén. Los objetos o animales de esta historia. Camello. Estos animales. Habían camello. Sí, habla de probablemente, ¿verdad? Era un medio de transporte de muchas personas. Pero La paloma también, ¿no? La en paloma. sí, en este caso, no la tomamos como objeto o animal, porque recuerden que en este caso es la persona del Espíritu Santo manifestada en la paloma. Entonces, es una persona. Eh, Pero sí, en otro caso que no simbolice al Espíritu Santo, sí la podemos tomar, porque es objeto o animal, sí la podemos tomar, pero en este caso no, en este caso es la persona del Espíritu Santo, esa Ujú. paloma. ¿Ves? La vestimenta de Juan el Bautista podría ser, ¿no? Que habla de pelos de camello, hace énfasis particular Eso, en ese detalle. correcto, su ropa, el pelo de camello, correcto. ¿Qué más? Ahí sigue describiendo, ahí donde lo está describiendo, ahí hay bastantes objetos. ¿Qué más sigue La después? langosta, la Langosta, langosta. miel, ¿Verdad? Comía langosta y miel Ajá. silvestre, correcto. La, ve- Abeja, la miel miel. silvestre, y la vestimenta de Juan tenía algo más también. En la lectura dice, ¿qué tenía en su cinto, vestimenta? Un un cinto cinto Cinturón. de de cuero. cuero, ¿verdad? Y en los Un pies Ajá. cinto de llevaba, cuero. dice, ah, calzado, ¿verdad? Nos habla Calzado. una sandalia, ¿verdad? Correcto, muy bien, hermano. Y por último, Secundario. que no los escuché, el agua. Recuerden el agua, ¿ah? Ujú. Ah, Sí, el sí. agua, pues El río. sí, estaban bautizando El y ahí. agua. Entonces, correcto, muy bien. Entonces, ¿dónde ocurrió la historia? ¿En qué Río lugar? Jordán. Jordán. En el río Judea. El Jordán. río, el río Sí, Jordán. muy bien, Río contestaron Jordán. bien. Por ahí también escuché que decían Judea, Desierto de sí, Judea, el En el Jerusalén, desierto desierto de de Judea. Judea. Menciona el toda desierto de provincia alrededor del Judea, Jordán, El menciona Galilea. desierto de Jerusalén Judea. Ya, ya. y menciona el río Jordán. Muy bien, entonces, Ya vamos Galilea. aprendiendo, ya vamos crono- aprendiendo. qué bien, ¿ves? Así uno va creciendo, así es que se crece, poco a poco, paso a paso. ¿Ves? Entonces sí, uno va Jesús vino de aprendiendo que Galilea. desde dónde se viene desarrollando la historia en varios lugares, así muy bien, excelente. Amén. Ahora, Amén. ¿cuándo ocurrió la historia? Vámonos al tiempo. ¿En qué tiempo ocurrió esa historia? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? No hace mención específica, pero podemos decir que antes de que Jesús iniciara su ministerio, ¿no? Sí, Puede ser un momento, un punto para ubicarlo antes de que Jesús iniciara su ministerio formalmente. entonces, si fue, porque ahí el bautismo de Jesús es el inicio del ministerio. Entonces, se podría decir que Jesús tenía ¿cuántos años? 30 años. Años. 30 años, 33. ¿verdad? 30 años. No, 33. no, 30 No, años. 30 años. Él 30. inicia, sí, él inicia Sí. en 30 años y dura 3 30 años, años su 30 años. ministerio, ¿verdad? Ujú, ujú. Correcto, ¿verdad? Así es. Miren, la vez pasada me decía una hermana, dice, y si a Cristian levantó su mano, discúlpeme que no estoy viendo las manos levantadas, voy a activar aquí. Ahora sí. Cristian, dinos, Cristian. Ya de hace rato, ya, Ya, ya pasó. Vamos a escuchar, ya hermano. participaste. Ah, bueno, Cristian, ay, discúlpame que no tenía No, activado hermano, acá para verlos a ya, ustedes. estoy completando alguna cosa más que Está faltaba bien. poner. Está todo bien. Muy bien, Cristian. Está bien. Yo les comentaba que había una hermana que a mí me decía, mire, y podemos ocupar otros textos bíblicos para contestar estas preguntas. Entonces yo le dije, en el caso de los evangelios sí se puede. ¿Ves?
porque detallan los evangelios la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo bien me voy al Evangelio de Lucas en el capítulo 4 y a mí me dice ahí el año 15 del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato es gobernador de Judea. Herodes Agripa era el tetrarca de Galilea. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Entonces, ya vieron cómo con Lucas yo puedo darme cuenta en qué periodo o año pudo haberse desarrollado esta historia. Y como ustedes decían, es el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él tenía 30 años. Excelente, hermano. ¿Qué problema identificaron ustedes en esta historia? A ver, ¿quién desea participar? ¿Qué problemas identificaron en esta historia? Los fariseos y los seduceos. Juana Rodríguez. Oh, no, 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 no. Juan. Pastor, llamó la atención precisamente lo que la hermana acaba de decir. La instigación de los saduceos en estar ahí buscando como que, no sé, buscando algo que no era saludable. Por eso es que hay una confrontación por parte de Juan hacia ellos. Porque ellos no estaban allí buscando algo bueno. Ellos estaban buscando, era el fallo de la escena, por así decirlo. Muy bien, Juan, gracias. Giselle, después Luis y después Cristian. Bueno, considerando que uno de los temas principales es el bautismo de Jesús, cuando viene Jesús y se acerca a Juan le dice, no, yo no tengo que bautizarte, sino al contrario. Y bueno, ahí dice la palabra bien claro, que Juan se le oponía diciéndole, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Eso creo que es uno de los problemas más destacados, ¿no? Sí, ahí hay un problema. Excelente identificación, Giselle. Muy buena. Ahí hay un problema grande ahí. Luis. Para mí en esa parte que dice árboles que no den buen fruto, que la hacha, que fueron echados al fuego los árboles. Eso sí, y eso, Luis, tiene que ver con los fariseos, ¿no? Y los fariseos y los saduceos. Ellos se creían hijos de Dios simplemente por el hecho de ser judíos. Ellos se creían hijos de Dios simplemente por el hecho de que eran los principales en la sinagoga. Entonces ellos decían, oh, pues nosotros ya somos, o sea, somos salvos. Dios nos mira con buenos ojos. Y ese era un problema muy grande, ¿verdad? Sí, Cristian. Sí, justamente lo que estaba diciendo. Los Mm. fariseos, los saduceos se creían los principales en ese tiempo y no le aceptaron a Jesús, a Juan, a nadie le aceptó. Sí, ¿verdad? Y por eso hubo mucho problema. Sí, no, y también podemos decir, nótese, había una gran multitud y esa multitud, esa gente iba cargada de pecados, ¿verdad? Por eso estaban ahí. Ese era un problema muy grande. El pueblo estaba bien cargado de pecados. Sí, ¿verdad? Y sobre todo el que nos dijo Giselle, muy importante, Juan no quiere bautizar a Jesús. Entonces, se resuelve el problema y ¿cómo? Bautizando a Jesús Bien. para cumplir la palabra. Juan le bautizó para que Es se cumpliese, necesario la ¿verdad? iglesia. Correcto. Ese ya lo resolvimos. Y el resto que mencionamos se resolvieron. Recuerden los que mencionamos. Mencionamos que Juan no que se oponía a bautizar a nuestro Señor Jesucristo, pero sí lo bautizó. Caso resuelto, ¿verdad? Se resolvió. Pero lo otro, con respecto a los fariseos, se resolvió ese problema. Juan. Claro, pastor, claro que se resuelve, porque a pesar de que hubo una oposición ciertamente de Juan en querer bautizar a Jesús, Jesús le dice incluso que tenemos que cumplir con lo escrito. Anteriormente con el tema de los fariseos y los seduceos, si esa confrontación los pone a ellos, como dice en mi país, en los palitos, pues, o sea, les aclara todo, pues.
Él le habla por toda la goma a ellos diciéndole que todo este acontecimiento debía suceder fuera que ellos opinaran lo que opinasen. Sí, ¿verdad? Y además, recordemos que Juan los llama al arrepentimiento a ellos también. A ellos los llama al arrepentimiento. Dios quiere que todos seamos salvos. Entonces, Juan los llamó al arrepentimiento, pero en ellos había un gran ego, ¿verdad? Había un corazón duro, un corazón lleno de superioridad, ¿verdad? Que ellos no necesitaban. Ellos creían que con su buena obra que hacían supuestamente, ellos eran salvos, ¿verdad? Y sí, y vemos que la multitud que llega a donde Juan y confiesa sus pecados, Juan los bautiza también, ¿verdad? Juan los bautiza a cada uno de ellos y es parte de la solución a este problema. Muy bien, hermano. Entonces, el segundo objetivo para esta noche es que practiquemos el paso tercero del método de las 4C, que es consolidar. ¿Ves? Vamos, yo voy a hacer los grupos pequeños, van a contestar estas preguntas que ustedes ya las traen contestadas, ¿verdad? ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Qué pediréis que Dios ore en mí para poner en práctica su palabra? Yo voy a crear los grupos pequeños como la vez pasada. Ustedes van a darle clic para poder unirse. Déjenme un chancecito, a- y nos vamos a tomar 8 a 10 minutos lo más, ¿oyeron? Para que avancemos vamos a crear, ¿cuántos estamos? Estamos 16, vamos a crear 4 grupos de 4. ¿Ve? Ok. Les aparece la invitación, por favor, únanse a las salitas. En sus pantallas está la invitación. Andy, Jorge, únanse. Ana, Giselle. Ok. Cristian, ok, ya están unidos. Andy no se ha unido todavía. Oh, bien. Ok. Giselle. Giselle y Andy. Ok. Vale, hermano, estamos claros, ¿verdad? Jorge, Orlando, Víctor, estamos claros, ¿verdad? De lo que vamos a Amén, hacer. amén. Amén, ya estamos, ya estamos. Sí, Ok. estamos claros. Ok, entonces vamos a ver las 4 preguntas de considerar para que comencemos acá. Jorge, hazte cargo del grupo para que lo coordines. Y- Amén, amén, amén. ¿Están todos conectados los hermanos? ¿Listo? Vamos a la primera pregunta. A ver si la tengo acá, más. Pastor, ¿usted puede recordar la primera pregunta o tengo que verla yo? Sí, en el WhatsApp las tienen, recuerden que en el WhatsApp tienen todas las preguntas. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Recuerden, el punto principal, después viene qué pecado encuentro en esta historia y confieso en mi vida, después los versos y palabras, dónde está el evangelio, aplicándolo a nuestra vida y por último, qué pediré a Dios que obre en cada uno de nosotros aplicando esta historia. Esas son las preguntas para que Amén. avancen y yo voy a ver en otro A ver, grupo. ¿qué opinión tiene? Y en la pregunta 2, ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno, si me permite, sí, yo veo en los fariseos y en los saduceos la hipocresía espiritual. También veo su religiosidad. y la generación de árboles en malos frutos que se hayan echado al fuego. Esa fue la segunda pregunta. Amén.
Pues yo ahí lo que le entendí. Versículo 11. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando, sí. Ok. Que en el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces yo voy a preguntarle al hermano que un niño no se puede arrepentir de nada. El versículo 11. Sí, pero como dijo el pastor, el niño tiene el pecado del Eso, vientre de su madre. exacto. Por eso es que es Correcto. bautizado el niño. Sí, correcto, es correcto. Es correcto. Pero es bueno sacarla, que el pastor te pueda terminar de informar, pero estoy de acuerdo con la hermana Zenaida en Sí, ese vamos, particular. vamos a ver después de la clase Ok, esos temas. perfecto, pastor. Claro que Sí, sí. sí. Avancen. La siguiente pregunta, Roberta. Búscala acá. Entonces la siguiente pregunta es ¿qué pecado veo, verdad? Bueno, que está clarísimo que la soberbia y el ego de los fariseos y los seduceos por no aceptar lo que... Los de los pecados, o sea, Sí, puede ser. Yo le puse el 13. Entonces Jesús vino a Juan, ¿verdad? De Galilea a Juan. Como que vino a Juan, vino para todos nosotros. Sería uno. En el 15, en el 16, en el 17 también se ve el amor de Dios. Pero yo le puse el primerito, el 3:13. Ok. Yo no llené esa. Yo prácticamente mucho ahí, pero uno elige uno el que más le convence. Ajá. Porque a partir del 13 hasta el 17 son todo el amor de Dios hacia nosotros. Amén. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Eso ya es yo le puse algo. Ajá, dale, Yo adelante. puse obediencia. Yo le puse fe, su gracia, sabiduría, para poder poner en obra su palabra y su voluntad en mi vida, como Juan, Amén. predicar la ley y hacerle entender sus pecados a la gente y que tienen que arrepentirse y convertirse. Y el Evangelio de Jesús para el perdón del pecado y que quiere que volvamos a Él para salvación. Ajá, yo le puse que, pues sí, pues fe para cuando, si ahí llegan momentos de duda, pues fe, porque hay veces que las circunstancias nos hacen dudar, ¿no? Entonces yo puse que la fe, porque pues ahí habla también de incredulidad dentro de la lección. Ahí se ve, Juan está hablando de la ley, ¿verdad? Haciéndole entender a la gente sus pecados. Y después viene el Evangelio, cuando se habla de Jesús, cuando viene a través de Jesús, recibimos la salvación. Está ahí la ley y el Evangelio para identificar. La ley nos muestra nuestro pecado y el Evangelio la salvación. Ya estamos volviendo. Ok, a ver, ¿quiénes hacen falta por volver? ¿Lograron contestar? Un 80%. Sí. Sí, verdad. Ya vamos, no, de hecho ya vamos a ver las preguntas. No se preocupen, por eso estamos acá.
Ya, ¿quién más falta por volver? Yo creo que hay un grupito todavía que falta. Sí, damos 16. Habemos 13, 14, ya están volviendo. Ok. Muy bien, hermanos. El ejercicio, bueno, es para que estemos, para que vayamos practicando también, platicar entre nosotros, practicamos, ¿verdad? Cuando nos toque hablar con otra persona también. Entonces, que se nos vaya quitando un poquito el miedo. Recuerden que aquí se les está capacitando para compartir la palabra de Dios con otros también. Amén. Entonces, esos son los objetivos de estos grupitos y parte, pues, romper un poco más el hielo, conocerse como grupo y compartir entre hermanos, ¿verdad? Entre iglesias. Amén. Correcto. Entonces, hermano, ¿cuál es el punto principal de esta historia? El bautismo. El bautismo Ok. el El, ba- bautismo hacia el Señor. ok, el bautismo hacia, no le escuché bien ahí. Hacia el Señor Jesús, el Hacia el Señor Mesías. Jesús el Mesías. Ah, es bautizado, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más desea participar? El punto principal de la historia. ¿Cómo Juan le pondré? prepara el camino, Juan prepara el camino de Jesús para su ministerio. Amén. Ah, qué bueno, bien. Así es. La Nosotros Entonces, predicación de Juan identificamos, el Bautista perdón, y la manifestación de la Trinidad. manifestación de la Trinidad, por ahí escuchaba a Cristian. Y bueno, sí, ¿verdad? Y es que, como decía la hermana también, está bueno para un tema o un título en específico. Juan prepara a los judíos para recibir al Salvador, al Salvador prometido, ¿verdad? Y bautiza a los arrepentidos de sus pecados. Y bautizando Ujú. también a Jesucristo para iniciar su ministerio público. Pues entonces está bueno un título así, donde abarque todos los hechos que están ocurriendo en esta historia que estamos estudiando hoy. Muy bien. ¿Qué pecados ven ustedes en esta historia y confiesan para su vida? Apliquemos la ley. ¿Qué pecado ven ustedes en esta historia? ¿Quién desea participar? nosotros, Incredulidad, rechazo de la fe, ignorancia. Sí, incredulidad. Pues Ana, Ana, dinos. Hay veces la duda, ¿no, pastor? De no querer, no confiar en Dios verdaderamente, cuando hay veces tenemos un problema, una necesidad y dudamos, ¿no? Del poder de Dios, cuando Él nos dice que pues tenemos que confiar en Él, ¿no? Que Él está con nosotros. Muy bien, Ana. Sí, ya, el pecado como falta de preparación, o sea, no prepararse es un pecado como tal, no estarás listo para, como dice Juan el Bautista, ya la venida está cerca, señores, hay que prepararse. Entonces, esa no preparación como que más o menos se identifica como un pecado. sí, ¿verdad? No, no tomar importancia, ¿eh? Exacto. O ver la obediencia de Dios como una mera acción externa, ¿verdad? La obediencia hacia Dios como algo externo, como algo que digamos nosotros, como pasajeros, ¿verdad? No, no tomarla en cuenta, ¿verdad? Así como pensaban los fariseos y los escribas, ¿verdad? Y los muchos otros pecados también que hay ahí, hermano, ¿verdad? Porque ahí hay muchos otros pecados. Porque recuerden que el pueblo estaba acudiendo a Juan, ¿verdad? Arrepintiéndose de todos sus pecados. Entonces ahí había un sinnúmero de pecados, tal vez el no ayudar al vecino, al engañar a otras personas, al hacer denuncias, acusaciones falsas, tipos de pecados como estos pudieron haber llegado ahí en ese momento, ¿verdad? Entre todo Sí. ese pueblo que se manifestó al bautismo Mira lo que manda un mensaje. para Mm. arrepentimiento, sí, ¿verdad? Y también sabemos que hay la arrogancia espiritual que aprendimos con los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Ellos eran arrogantes espiritualmente, ellos se creían gozar del favor de Dios, ¿verdad? Por sus cargos y puestos que ocupaban. Y eso es, pues muchas veces pasa con nosotros también hoy en día, hermano, muchas veces entre ministros, entre pastores y todo eso, muchas veces se ve eso, es mucha arrogancia, ¿verdad? No hay aquella humildad como el maestro nos enseñó, ¿verdad? Esa humildad que tenía nuestro Señor Jesucristo, no la tenemos muchas veces nosotros, ¿verdad?
Entonces, y muchas veces creemos también, véase bien, que muchas veces creemos que somos salvos por nuestra ascendencia o descendencia, por así decir. Digamos que vengo de una familia cristiana o por ser miembro de una iglesia, ¿verdad? Y no vemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Que realmente estamos siendo bastante arrogantes, ¿verdad? No tenemos esa humildad que nuestro Señor Jesucristo tuvo Así en es. su vida terrenal. Entonces, todo esto nos acusamos nosotros. La ley nos acusa de todo eso y nos hace ver que sí, realmente somos pecadores y que necesitamos Amén. más que nunca a ese Salvador, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la ley. Es un mensaje amargo, es un trago amargo, ¿verdad? La ley, pero realmente está llena de amor porque nos enseña a ver nuestro pecado y volvernos de nuestra falta. Muy bien, hermano. Entonces vamos a ver en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí. Ve, vamos a ver el Evangelio. ¿Dónde identificaron ustedes el Evangelio acá en esta historia? ¿Quién desea participar? Verso 13. Sí, sí, Cristian habló, ¿verdad? Cuando Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado, sería lo mismo para cada uno de nosotros cuando Jesús vino a nuestra vida. Sí, amén. ¿Verdad? Sí, Amén. y es que él estaba cumpliendo, ¿verdad? Él estaba cumpliendo por nosotros. Era necesario que fuese así, dice, que Juan le bautizara. Es necesario porque él, recordemos que él vino a la tierra bajo la ley. Él es nacido bajo la ley y él debía cumplir bajo la ley. Esto, ¿verdad? ¿Quién más? Nosotros vimos el versículo 1 y 2. En Sí. aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo arrepentidos, ¿no? Porque el reino de Dios se ha acercado. Eso es una muestra de amor porque Dios no nos envía el juicio de manera inmediata. Hace una banderita roja sino que un mensajero para advertirnos. Debemos sabernos o estamos en gran pecado o estamos en peligro de muerte. Entonces, Sí. Él no lo hace inmediato, pero nos avisa. Eso es una muestra de amor, ¿no? ¿Verdad? Sí, excelente, Roberto. Y así es. Dios no mandó juicio inmediato hacia las personas. Él siempre, y si nosotros leemos desde el Antiguo Testamento, siempre mandó un profeta antes, siempre lo mandó al pueblo para que se arrepintiera. Miren que esto del arrepentimiento no es de ahorita, no es nuevo aquí en el Nuevo Testamento. Esto es, si ustedes van a leer todas las historias del Antiguo Testamento, ahí van a ver cómo está llena de profetas enviados por Dios para leer al arrepentimiento, y Dios los advertía, va a pasar tal cosa, van a ir a bautiverio, pero si ustedes se arrepienten, no pasa, no pasa. Pero el pueblo rebelde y duro, por eso pasaron muchas cosas. Él nunca emitió juicio sin antes darle la oportunidad al pueblo y dárnoslas a nosotros mismos hoy en día, el poder volvernos de nuestras maldades. Ana, habías levantado tu mano. Te escuchamos, Ana. Se nos fue Ana. Pablo, buenas noches. Saludos, Pablo, no te había saludado. Buenas noches, pastor, buenas noches. Sí, ¿verdad? Y vemos lo primero, ¿verdad? Cómo Juan bautizó a la gente arrepentida para el perdón de sus pecados. Igual lo podemos leer en Lucas 3:3. ¿Ves? Entonces, nosotros, ¿verdad? Nosotros, al igual que ellos, también recibimos perdón en el bautismo, ¿verdad? Miren, hermano, un dato curioso aquí. Jesús no necesitaba perdón, ¿verdad? Él no necesitaba bautizarse. Él no necesitaba ir a las aguas, ¿verdad? Para que Juan le bautizara, porque él no era pecador, él no necesitaba para nada eso. ¿Ve? Si no fue bautizado porque convenía, él mismo le dijo, cuando Juan se le opuso, conviene que sea así, dice, que se cumpliera toda justicia, ¿verdad? Jesús se bautizó para cumplir toda la justicia. Entonces, hermano, nosotros también necesitamos ser bautizados, ¿verdad? Si es que aún no hemos sido bautizados,
Necesitamos ser bautizados. Jesús recibió las bendiciones del bautismo. Ya más adelante, en el último objetivo de esta clase, vamos a ver cuáles son esas bendiciones. Nosotros también recibimos bendiciones en el bautismo, hermano. En el bautismo Dios nos da la fe, obra la fe. Es un medio de gracia en el cual el Espíritu Santo obra la fe en cada persona, ¿verdad? El perdón o se obra el perdón de nuestros pecados y una conciencia limpia delante de Él, ¿verdad? Todo eso. Y miren qué dato curioso, ¿verdad? Que no lo mencionaron acá y es sobre la Trinidad. Dios se manifiesta. En amor Él se manifiesta. ¿eh? Vemos al Hijo subiendo del agua, vemos al Espíritu Santo descender en forma de paloma y vemos cómo se escucha la voz del cielo del Padre. ¿Ves? Esa es una manifestación de la Trinidad y eso en amor lo hace. Eso significa que Dios realmente está con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros merecemos que Él aparte su cara de nosotros porque somos pecadores, pero Él no hace eso. Él en amor se manifiesta hacia nosotros cada día más en nuestras vidas. Bien, hermanos, ¿qué pediré a Dios que ore en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pedirán ustedes? ¿Qué En le mi piden caso, a Dios? Sí, en sí. mi caso particular, hermano, yo siempre he dicho que es fácil hablar de fe, pero en los momentos difíciles, en los momentos de presión, especialmente si estamos hablando de estos últimos tiempos, eh, que tenemos que enfrentar hipocresía, que tenemos que ver tantas cosas, pero que yo le pido básicamente que el Señor me dé frutos reales, porque muchas veces en estos tiempos es difícil, es difícil. Una batalla espiritual en la cual tú tienes que pedirle al Señor que te dé esa valentía, ¿no? Para realmente que tú puedas dar frutos verdaderos del Espíritu Santo. Es difícil en los últimos tiempos bajo la presión, lo que vivimos hoy, la economía, las guerras, qué sé yo. Entonces, eso es personalmente lo que yo le pido a Dios, que me dé valentía para poder dar frutos reales que me acerquen cada día más a su reino. Excelente, Roberto. Muy buen comentario. Sonia, te escuchamos. A mí, obediencia y discernimiento. Sí, ¿verdad? Obediencia y discernimiento. Muy bien, Sonia. Cristian. Sí, de mi parte, le diré a Dios que obre en mi vida fe, su gracia, sabiduría, para poner en obra su palabra y su voluntad en mi vida. Como Juan, predicar la ley, hacerle entender su pecado a la gente y que tienen que arrepentirse, convertirse, bautizarse. Y el Evangelio de Jesús que perdona todo pecado y quiere que volvamos a Él para salvación. Muy bien. Ana, levantaste tu mano. Amén. La obediencia primeramente, ¿verdad? Para poder, pues, hacer su santa voluntad. Y aquí para mí es la humildad, porque si no somos humildes, de nada nos sirve, ¿verdad? Porque ahí podemos ver cuando Juan bautizó a Jesús, que él no tenía ninguna necesidad que Juan lo bautizara, ¿no? Que le dijo que, pues él quería que lo bautizara y dijo que no, que tenía que ser al revés, ¿no? Entonces ahí podemos ver que Jesús ahí fue humilde, ¿no? No como de verdad, no es por juzgar, pero hay pastores, hay hijos de pastores que por a mí me ha tocado ver, ¿no? Que son, porque son pastores o ya trabajan en la iglesia, ya se creen mucho, ¿no? Y a los demás los ven menos. Entonces no es así, porque todos somos iguales. Muy bien, Ana. Ahí, ¿no? Ser Sí, humildes. la humildad, ¿verdad? Sobre todo. Muy bien. Y escuchamos a Luis. Para mí es preparar el camino de Dios y que enderezque nuestra senda al llegar a Él de la mejor forma posible. Muy bien, Luis. Cristian, tiene el micrófono cerrado, Cristian. Ya participé. Ah, bueno, ya participaste. Orlando, te escuchamos. Orlando. Bueno, de sabiduría y discernimiento.
que nos llene de fe y más confianza para poder entender mejor su palabra y seguir el camino recto que debemos cubrir o que debemos andar. ¿Verdad? Qué bien, ¿verdad? No queremos ser solo oidores, ¿verdad? Sino que queremos poner en práctica su palabra. Muy buenas todas Amén. esas peticiones que ustedes han mencionado. Yo les felicito, ¿verdad? Y miren qué curioso, esta historia me enseña a apreciar el hecho de que yo fui bautizado en el nombre del Dios Trino, ¿verdad? En el bautismo fui adoptado por Dios y cubierto con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, diariamente reconocemos que todavía, ¿verdad? Que todavía pecamos según nuestra carne pecaminosa. Recuerden que este viejo Adán que mora en cada uno de nosotros lo vamos a llevar hasta la tumba, hasta nuestro último día. Hasta ahí va a quedar enterrado ese viejo Adán, ¿verdad? Siempre lo llevamos, siempre pecamos. Y entonces el bautismo nos hace recordar, ¿verdad? Que somos perdonados. Eso es lo bueno. Cada vez que estudiamos este tipo de lecciones, cuando leemos historias sobre bautismos en la palabra de Dios, nos recuerdan eso, ¿verdad? Que siempre somos perdonados, que ahí nuestro Señor Jesucristo ha ganado el perdón por cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos hijos adoptados de Dios, cubiertos con la justicia de nuestro Salvador y Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vea que esta historia, hermano, nos anima a llamar a otros a que se bauticen también, a que se arrepientan, las personas que no se han bautizado, ¿verdad? Nos anima a llamarles a ellos y decirles, ve, vení, gozá de las bendiciones que hay del bautismo para cada uno de nosotros. ¿Ve? Y entonces, y lo esencial que todos ustedes pidieron, ¿verdad? Pedir a Dios que produzca esos frutos de arrepentimiento en cada una de nuestras vidas. Dios quiera y nos conceda a cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, estas peticiones, ¿verdad? Bien, hermano. Gracias por su participación, muy buena. Yo les felicito a todos ustedes, ver cómo eh, están creciendo, ¿verdad? Y muchos ya es el primer curso y la verdad que miro bastante potencial en ustedes. Qué bien, hermanos. Yo les felicito a cada uno de ustedes. Entonces, hermano, en esta noche vamos a describir las bendiciones que recibimos del bautismo. Les recuerdo, hermano, que este objetivo no pretende robarse, por así decir, el protagonismo de un curso completo. Existe un curso donde ustedes van a ver más profundamente el estudio sobre el bautismo. ¿Oyeron? El curso se llama Sacramento y Oración. Yo creo que ya Roberto ya lo viste, ¿verdad? No, Juan, creo que ya lo No, vio. no, pastor, no he llegado a ese curso todavía. ¿No lo has visto, Juan? Ah, bueno, ahí lo vas a ver. Ahí van a ver en ese curso ustedes, ahí van a aprender mucho más sobre el bautismo. Acá es un simple objetivo que yo quiero traerle y darle a conocer muchas de las bendiciones que el bautismo tiene para cada uno de nosotros. No es un acto simbólico, así nomás, ¿oyeron? Ya les voy a explicar. Entonces, hermano, escuchen acá. Jesús fue bautizado por Juan para cumplir con lo que es justo como nuestro sustituto. El apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, dice, ya lo habíamos estudiado en clases anteriores, dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Escúchense aquí ya, es una parte clave, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos suyos. Entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo aquí? Era necesario que nuestro Señor Jesucristo se bautizara para así cumplir la ley también. La ley lo demandaba. Ya recibimos en las clases anteriores por qué nuestro Señor Jesucristo es realmente Dios y por qué tenía que ser realmente hombre también. Porque un hombre tenía que cumplir la ley y perfectamente solo Jesucristo hombre es el único que lo ha hecho perfectamente en toda la historia de la humanidad y es el único que lo va a poder hacer. También ya mencionábamos, ¿verdad? Porque era necesario que se bautizara nuestro Señor Jesucristo, porque esto marca el inicio o el comienzo de su ministerio terrenal.
¿verdad? Ok, hermano. Entonces, miren un dato. El bautismo no es un simbolismo, no es un simple símbolo, no es un acto simbólico, como desafortunadamente muchas iglesias lo enseñan de esa manera. No, no es un acto simbólico. El bautismo es un mandato, es una y fue instituido y mandado para todas las naciones. Cuando Jesús le dio la gran comisión a su iglesia, después que resucitó. Mateo 28, versículos del 18 al 20 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo. Miren el mandato que hay ahí. Por tanto, id. Ahí hay un mandato. No dice conmemorar simbólicamente, por favor, el bautismo más adelante. No. Le está dando un mandato a la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Hermano, este mandato para los creyentes de la iglesia primitiva es muy claro este mandato, ¿no? Y nosotros también lo seguimos hoy en día. ¿Ves? No lo seguimos como un acto simbólico, porque si nosotros decimos que el bautismo es un acto simbólico, pecadores somos, ¿verdad? El bautismo es un mandato porque nuestro Señor Jesucristo así lo instituyó en Mateo 28, 19 al 20. Es una institución y es un mandato. Entonces, miremos ahora qué bendiciones nos trae el bautismo para nuestras vidas, ¿verdad? Miren, ya es lo que yo les decía. El bautismo no es un simple símbolo o señal de nuestras condiciones de creyente, no es un simple acto que Dios mandó a que observemos, sí, ¿verdad? No es un rito de iniciación, a como muchas iglesias hacen, ¿verdad? Que cuando llega alguien, no, vos te tenés que bautizar aquí, y tal vez esa persona ya ha andado en varias iglesias y ya se ha bautizado en varios lugares. No, el bautismo es uno. En Efesios nos enseña el apóstol Pablo, específicamente en Efesios 4:5, un solo Señor, un solo bautismo, dice. Entonces, el bautismo no es ningún rito de iniciación para pertenecer a un grupo religioso, sino más un mandato que Dios mandó. Ahora, el bautismo es un medio de gracia por el cual Dios distribuye a los pecadores muchas bendiciones. A través del bautismo nosotros tomamos todas esas bendiciones que Cristo ha ganado para cada uno de nosotros. Todas esas bendiciones que Cristo ganó en la cruz, ¿verdad? Que ganó en su vida perfecta y en su obediencia perfecta. Todas esas bendiciones las recibimos a través del bautismo, porque a través del bautismo el Espíritu Santo obra la fe necesaria en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esa es la fe que nosotros necesitamos para creer y confesar a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermano, el bautismo no es un simple símbolo, sino más bien el bautismo es poderoso en sí. Hay mucho poder en el bautismo, ¿verdad? Entonces, hermano, continuamos. El poder del bautismo, ¿verdad? No yace, ya les explicaba. El poder del bautismo no está en el agua. ¿Mm? Desafortunadamente, yo he escuchado muchos comentarios que dicen que hay que sumergirse porque el agua nos tiene que lavar completamente todo nuestro cuerpo. Y no, el poder no está en el agua, hermano. El agua sola, agua es. El poder está en la palabra de Dios. El poder yace en las promesas de Dios. Un bautismo donde no está la palabra de Dios presente no es bautismo, es agua sola y agua y agua se quedará siendo, ¿verdad? Entonces, si no está la palabra de Dios, no hay bautismo. Entonces, ¿por qué el bautismo de Juan no era diferente al bautismo
que practicamos hoy en día, porque Juan predicaba la palabra de Dios y utilizaba el agua. Así que el mismo bautismo que hacía Juan en su momento es el mismo bautismo que nosotros hacemos hoy en día, ¿verdad? Y yo ya le he explicado, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, mejor continuemos acá, no me quiero salir del tema. Miren, hay un mandato y es lo que el hermano Jorge, creo, me preguntaba. Ah, ¿por qué en Pedro, no, perdón, perdón, en Hechos 2:38, Pedro dice, arrepiéntese y bautícese en el nombre del Señor? Y el mandato que nosotros tenemos es bautizar en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar claro de algo y tenemos que irnos a los contextos. Los contextos son importantes. Nosotros estamos estudiando, ¿verdad? El método de las 4C y el paso de considerar nos ayuda a adentrarnos a las historias bíblicas para ver su contexto en que se están desarrollando. Cada uno de los bautismos que la Biblia revela en sí, en ella, tienen contextos distintos también. ¿Ve? Entonces acá usted quiere, hay que ver también, Pedro, a quiénes se está dirigiendo en ese momento, quiénes son los que estaban presentes. Recuerden el contexto, el Antiguo Testamento era el único libro escrito o Biblia que se tenía en su momento, para que me entiendan mejor. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se había escrito aún, ¿verdad? En esos entonces no estaba las escrituras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que ese pueblo o esa generación en su momento conocían del Padre y del Espíritu Santo, no conocían a Jesús y era necesario predicar a Jesucristo en esa fórmula bautismal, ¿verdad? Porque era la única persona de la Trinidad de Dios que el pueblo aún no la conocía. ¿Ves? Ellos ya conocían al Padre, ellos ya tenían escrito sobre el Espíritu Santo, ellos sabían que iba a venir un niño, ¿verdad? Isaías ya lo había predicho antes, ¿verdad? Pero el pueblo, nosotros vimos cómo lo crucificaron. En un momento creyeron cuando entró triunfante a Jerusalén, pero esa misma gente que lo ovacionaba, su entrada triunfante en Jerusalén, de seguro era la misma gente que gritaba crucifíquelo cuando lo tenían ante Poncio Pilato. Entonces podemos decir que hasta ese momento no creían en Jesús. Entonces por eso es que Pedro se dirige a todas estas personas y le dice, bautícese en el nombre de Jesús. Si usted sigue leyendo más adelante, va a ver cómo Pedro menciona al Espíritu Santo y cómo menciona al Padre también. De Hechos 2:38 en adelante menciona a los dos también. Ahí está la fórmula bautismal. El bautizo que nuestro Señor Jesucristo instituyó es bautizar en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ahora, por otra parte, el bautismo nos da el beneficio de lo que hizo nuestro Dios para salvarnos. Ya les decía yo, es un medio de gracia por el cual nosotros recibimos esa gracia que Dios nos regala. De esa manera nosotros recibimos todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo recibimos mediante el bautismo también. El bautismo nos da el perdón de los pecados. Hay muchos pasajes bíblicos. El mismo que mencionábamos, Hechos 2:38. ¿Ah? Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados, dice. Hechos 22:16 también habla. Bautismo para el perdón de los pecados. En Gálatas 3:26 y 27, el apóstol Pablo está mencionando también que el bautismo es para el perdón de los pecados. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 3:21, habla del bautismo también para el perdón de los pecados. Entonces, hermano, el bautismo no es un simple simbolismo o acto que debemos observar. El bautismo es poderoso en sí mismo porque en él hay perdón de pecado. En él recibimos todo aquello que nuestro Señor Jesucristo ha ganado en la cruz para con cada uno de nosotros. Por medio del bautismo lo recibimos. Entonces, hermano, el bautismo
nos da fe y vida nueva. El apóstol Pablo escribe a Tito en su capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Y ahí él menciona donde nos está dando fe y vida nueva mediante el bautismo. Estamos siendo regenerados, ¿verdad? Ahora, yo les planteaba, nosotros vamos a morir con nuestra carne pecaminosa, ¿verdad? Nosotros, nuestro viejo Adán va a morar con nosotros hasta el fin. Entonces, el bautismo nos asegura diariamente a cada uno de los creyentes todo lo que Dios nos ha dado, nos los asegura a través del bautismo. Entonces, hermanos, a través del bautismo nosotros tenemos perdón de pecado, tenemos vida y tenemos salvación. Si no se ha bautizado todavía, ¿qué puede hacer? ¿Verdad? Arrepiéntase, vuélvase a Dios, bautícese, crea en el Señor Jesucristo, así como lo hizo. Miren, este es otro ejemplo de otro contexto de bautismo dentro de la Biblia. El carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo, ¿recuerdan esa historia? Yo creo que ustedes las han leído. A altas horas de la noche dice que el carcelero y toda su familia, dice la Biblia, toda su familia, Hechos 16:33, toda su familia fueron bautizados. Entonces, probablemente en esos tiempos, y era de mucha costumbre que en toda la familia siempre hubiesen niños dentro de las familias. ¿Verdad? En esos tiempos las familias tendían a ser muy numerosas y habían bastantes niños. Entonces aquí nos da otra muestra también, que muchos dicen, pero el bautismo de niños no aparece en la Biblia. Tal vez no aparecerá directamente, pero probablemente acá el carcelero de Filipo, al ser bautizado con toda su familia, también habían niños también ahí. Entonces, hermanos, hasta aquí yo les expuse las bendiciones del bautismo. Si tienen alguna pregunta con respecto a las bendiciones del bautismo, las podemos tratar ahorita antes de cerrar la clase. Si tienen alguna otra pregunta o inquietud, podemos cerrar la clase y nos quedamos un rato más. Entonces, los escucho. Pregunta con respecto a lo que les acabo de exponer de todas las bendiciones del bautismo. ¿Quedaron claros? Sí, pastor, quedó muy claro. Gracias por la aclaración. Jorge, yo creo que te respondí, ¿verdad, Jorge? Sí, por eso le estoy diciendo que gracias por la aclaración, me quedó claro de eso que muchas veces me presentaban y me decían así en forma sarcástica, ¿cuál es la correcta? Decía, la fórmula correcta. Entonces no sabía darle una explicación, pero ahora sí, con su aclaración, sí sé cuál es correcta. Sí, la fórmula correcta es esa. Y probablemente en su momento, cuando Pedro bautizó a esas 3,000 personas, no solo dijo te bautizo en el nombre de Jesús. Probablemente él quiso introducir a la segunda persona a la fórmula bautismal y probablemente en ese bautismo él los bautizó en el nombre del Padre y del Hijo, reconociendo a Jesús como el Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces, así pudo haber sido. Otro ejemplo que ustedes pueden ver es el eunuco. El eunuco, cuando él se bautizó, Felipe, el Espíritu Santo puso a Felipe donde iba en esa carreta leyendo a Isaías y que le pregunta, ¿y de qué hombre habla? ¿Será del mismo? ¿Será de Isaías? ¿Qué habla este hombre acá? Y que Felipe le dijo, no, habla de Jesús, el que hace no mucho crucificaron, murió por nosotros y todo eso. Y el eunuco, yo me quiero bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, iban, ustedes saben, todos esos caminos, esos lugares que son bastante desérticos, pero había un poco de agua, dice, ahí, y lo bautizó ahí nomás. Entonces, hay que ver cada uno de los contextos en que nos aparecen los bautismos en la Biblia. ¿Ves? Cada uno son diferentes y nos enseñan cosas diferentes también. Miren, Pablo fue bautizado y Pablo no fue bautizado en un río. Pablo fue bautizado dentro de una habitación, ¿verdad? Cuando lo visitó, si no me equivoco, ¿quién fue? Ananías. Ananías. ¿Verdad? Que él fue el enviado por Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Él fue dentro de una habitación bautizado. Entonces, me imagino que en esos momentos recuerdan que ellos manejaban sus jarros de agua con sus vasos para tomar.
Me imagino que Ananías tomó ahí nomás y no necesitó sumergirlo a Pablo completamente en un río. ¿Ves? Entonces, esa es otra enseñanza que tenemos de que el bautismo realmente, los que enseñan de que hay que meterse profundamente en la agua para que las aguas me laven, entonces ese no es bautismo, ¿verdad? Porque realmente no es el agua el que lava los pecados, es el agua más la palabra. Y si no hay palabra de Dios ahí, o si creer que es el agua, entonces está en contra de la palabra, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder para el bautismo. Entonces, ya les dije, hermano, ustedes van a ver un curso, no se preocupen, ustedes van a ver un curso completo. Este simplemente fue un pequeño objetivo dentro de una clase. ¿Ves? ¿Por qué lo tocamos? Porque hoy nos tocaba ver el bautismo de Jesús y queremos hablar un poco sobre el bautismo para que ustedes ya vayan aprendiendo un poco más. ¿Ves? Entonces, está bien, hermanos, ¿puedo dejar la tarea ya o hay preguntas? Si hay preguntas con respecto a acá, pues la pueden hacer, si es con respecto a la clase. Si es aparte, nos quedamos un rato después. Sí, pastor, yo pido Un rato un después ratito sería de bueno. para hacer una pregunta específica del bautismo. Sí, sí. Igual ¿Puede ser? para mí. Pues. Ok, bien. Entonces vean, para la lección que viene el día lunes, a la lección 5, ya estamos al ombligo, ¿verdad? De nuestro curso, ya estamos a la mitad, ¿verdad? Nos quedan 2 semanas más y culminamos. Van a leer en Juan 2, versículo 1 al 12 en sus Biblias. Y hay una lectura opcional que yo les voy a compartir, ¿verdad? Esa lectura opcional era que ustedes aprendan un poco más de las bodas en los tiempos bíblicos, cómo eran las bodas anteriormente. Y yo les voy a compartir eso para que la lean y aprendan un poquito más. Entonces, hermanos, vamos a cerrar la clase para quedarnos un momento más. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de la gloria eterna, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por el alimento espiritual que nos has dado. Gracias, Señor, por estos estudios que nos das cada noche, Señor. Gracias, Padre Santo, porque recibimos tu palabra a como tú nos las has enseñado, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, Señor. Danos sabiduría, Padre Santo. Llénanos, Señor, de inteligencia para poder entender tu palabra. Sobre todo, Señor, recuerda a tus hijos que tienes aquí presentes, Señor. Ellos se están preparando porque tienen el deseo de conocer mejor tu palabra. Ellos quieren llevar el mensaje de tu evangelio hacia los demás también, Señor. Ellos tienten y ellos tienen buenas dádivas en sus corazones, Señor, al pretender ser partícipe de tu gran comisión, Señor. Queremos ir por nuestros barrios, por nuestras ciudades, Señor. Queremos bautizar en el nombre del Dios Trino, Padre Santo, porque así tu Hijo Jesucristo nos ha dado como mandato esta gran misión, Señor. Queremos ser tus discípulos, queremos ser parte de esta misión, Padre Santo. Para ello, Señor, te pedimos pues que nos ayudes, Señor, a entender bien tu palabra. Ayúdanos, Señor, con claridad, ¿verdad? No queremos, ¿verdad?, confundir a nadie, sino que más bien, Señor, queremos que nos deje esa claridad para poder enseñar claramente tu palabra. Tú dijiste en tu palabra en Juan que la verdad os haría libre y sabemos que tu palabra es verdad. Señor, en esta noche pues oramos, Padre Santo, por esta familia que nos encomendó la hermana Ana, Señor, que ha perdido a un miembro de su familia. Sabemos que por lo que nos comentó, ella está gozosa a tu lado ahorita compartiendo, ¿verdad?, esas bendiciones de la vida eterna. ¿Verdad, Padre Santo? Dale la fuerza, la fortaleza a sus familiares, hijos, esposos, eh, sobrinos, a hermanos, a cada uno de sus familiares, darle la fuerza porque sabemos cuán difícil es cuando perdemos a un ser querido. Padre Santo, esta oración la queremos subir hasta tu trono en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Se pueden despedir y ya saben los que se van a quedar después. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, pues que descansen. Buenas noches, saludos, bendiciones para Bendiciones, cada pastor, uno. bendiciones. Bendiciones. Espérame.